estamos por la mitad, pasando la mitad del libro de los Hechos y llevamos, este es el estudio número 46. Significa que llevamos 46 reuniones predicando el libro de los Hechos. Amén. Y estamos viendo en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles. Cómo el Señor fue formando la iglesia. Y por todas las áreas que la iglesia fue pasando y todas las cosas que sucedieron en la iglesia del Señor. Y vemos que si esto pasó en el primer siglo, esto no deja de pasar hoy tampoco. Si eso sucedió en el momento que la iglesia estaba comenzando, ¿cuánto más ahora? Y podemos ver que la misión de los apóstoles fue una misión titánica de lo que hicieron, que fue extraordinario. Y todo lo que eso requirió, su esfuerzo, su lucha para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, para que el evangelio se nos predique a nosotros. Hubo mucha gente que pagó un alto precio por la palabra de Dios, precio que hoy muchas personas no quieren pagar, precio que hoy muchas veces se menosprecia el evangelio, se lo maltrata al evangelio, se lo minimiza al evangelio. La cruz de Cristo está tan minimizada, el sacrificio de Jesús, que hoy cualquier rapero de moda se puede hacer un tatuaje de una cruz y decir soy cristiano, porque como que de cierta manera la cruz perdió o le hicimos perder ese significado tan profundo que es el sacrificio de Jesús. Y cuando se pierde esa notoriedad, ese significado, empezamos a ¿qué? A minimizar. Minimizamos la iglesia del Señor, minimizamos a los siervos del Señor, minimizamos la cruz de Cristo, minimizamos las doctrinas esenciales del evangelio, minimizamos la sana palabra de Dios, minimizamos el evangelio de Dios y todo minimizamos. Y empezamos a vivir un evangelio tan diluido, tan contaminado, tan cambiado, que después nos terminamos convirtiendo en idólatras, en pecadores, en religiosos, alejados completamente de la verdad de Dios. Por eso este estudio yo lo titulé Guarda con las falsas enseñanzas. Guarda con las falsas enseñanzas, porque muchas veces nosotros pensamos que bueno, todo aquel que me dice Jesús ya está, es de Cristo. Yo me acuerdo hace muchos años, dame un poquito más de retorno para no forzar la garganta. Yo me acuerdo hace muchos años, un día conocí a una bruja, a una mujer, no porque era bruja, sino porque hacía brujería. Y me acuerdo que ella hablaba de Jesús. Y me acuerdo que tenía un consultorio y tenía imágenes de Jesús. Y lo que ella hacía era todo para el bien de las cosas de Jesús. Mire qué engaño, ¿no? Mire qué manera el diablo utiliza esa imagen para engañar a la gente. A veces nosotros creemos que, bueno, alguien nos acerca algún comentario y parece buena onda y bueno, y lo seguimos y lo escuchamos. Y la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado, porque es peligroso, porque está dependiendo de
nuestra vida espiritual, de nuestra familia, está dependiendo de la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, las enseñanzas que le vamos a dejar. Entonces tenemos que tener cuidado de las falsas enseñanzas. Usted sabe que nosotros, ¿sabe por qué la sociedad hoy lucha tanto o le choca tanto la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos enseñados por el mundo. Todo lo que nosotros aprendimos en la vida nos enseñó el mundo. Nos enseñó la escuela, nos enseñaron los amigos, nos enseñaron los padres. Toda gente guiada por doctrinas o enseñanzas del mundo. Aprendimos a amar como ama el mundo. Aprendimos lo que es el sexo según el mundo. Aprendimos lo que es el matrimonio según el mundo. Aprendimos lo que es la amistad según el mundo. Aprendimos lo que son los valores según el mundo. Todo según el mundo. Y cuando venimos a Dios, tú miras la palabra de Dios y tú dices, no, lo que pasa es que eso es del siglo primero. No, dice la Biblia que Dios no cambia. Lo que para Dios es blanco, sigue siendo ¿qué? Por eso hoy en día la cuestión del género, la cuestión del amor libre, y bueno, pero si dos chicos se aman, es amor, ¿me entiende? Si el jovencito ese se siente mujer, y bueno, tiene que ser libre porque es lo que él siente. Wow. Y ya creemos que la verdad es lo que sentimos. La verdad es lo que a mí me parece. La verdad es que si a aquel le hace bien las cosas, está bien. No, no, no. Jesús dijo, yo soy. ¿Qué? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es? Dile al que está a tu lado, Jesús es la verdad. Entonces todo lo que digan los demás no es la verdad. Todo lo que digan mis emociones no son verdad. Todo lo que me diga la mente no es verdad. Porque mi mente es caída, mis emociones están caídas por el pecado. Todo lo que yo siento, ay, yo hago las cosas como las siento. Hoy no siento ir a la iglesia, no siento. Imagínense. Dice la palabra de Dios en Gálatas, dice que 5:17 dice que la carne se opone al espíritu. Lo que el espíritu quiere hacer, la carne no lo quiere hacer. Y lo que la carne quiere hacer, el espíritu no lo quiere hacer. Combaten entre sí. ¿Por qué? Porque la carne siente. Porque la carne tiene emociones. Porque la carne tiene sentimientos. Pero el espíritu es el que nos guía a Dios. Por eso dice, nosotros tenemos que ser guiados. ¿Por qué? ¿Por la carne o por el espíritu? El espíritu. ¿Y cómo soy guiado por el Espíritu? La palabra es escrita por Dios, inspirada ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, yo tengo que ser guiado por la palabra, porque la palabra es Espíritu. Amén. Entonces, si yo no tomo la palabra como veraz, como absoluta, como cierta, como algo que no tiene error, entonces vamos a tener problemas. Y ya pudimos ver cómo Pablo termina su viaje misionero. Lo vimos esto el viernes en Derbe. Y Pablo está volviendo de su viaje misionero y va a volver a la iglesia donde ellos fueron enviados, que era la iglesia de Antioquía de Siria. Ellos tenían que volver ahí porque esta es una enseñanza muy importante. Uno tiene que volver a su iglesia. Y en la iglesia donde uno vuelve, uno tiene que rendir cuenta a la iglesia a ver lo que hizo. Por eso muchas veces escuchamos por ahí de los llaneros solitarios, de los hermanos que se manejan solo, sin rendir cuenta a la iglesia, sin personas que hacen cosas sin que se les rinda, sin que rindan cuenta. Nosotros acá cuando hacemos alguna visita al hogar, cuando viene alguien nuevo y le mandamos a algún hermano, yo les doy un librito que escribimos aquí en la iglesia y les pedimos a esos hermanos que vayan a esa casa y que los consoliden
hasta que se afirmen en las cosas del Señor. Ahora, si usted va a esa casa y ya empieza a predicar otra cosa que no está en el libro, ¿qué es eso? Desobediencia, ¿o no? Usted tiene que hacer lo que la iglesia le dice que usted tiene que hacer. Acá a Pablo y a Bernabé se los mandó a misionar. ¿A qué? A ganar a los gentiles para Cristo. Ellos volvieron a la iglesia de Antioquía de Siria, y ahí ellos empiezan a rendir cuenta, y esto lo vamos a ver en el capítulo 15, versículo 1, y dice así: ellos llegaron a la iglesia, pero mire lo que pasa aquí en la iglesia. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. Mire lo que está pasando en la iglesia, para que usted entienda un poquito, para los que están siguiendo el estudio del libro de los Hechos. Mire lo que está pasando. Ellos estaban ahí en la iglesia de Antioquía. Vuelve Pablo y Bernabé de su viaje misionero, y estando ahí dice que subieron unos hermanos de Judea. Subieron unos hermanos a la iglesia, a la segunda iglesia más importante, porque la iglesia madre era la iglesia que estaba en Jerusalén. Era la iglesia donde en Jerusalén estaba el apóstol Pedro, donde estaba Santiago, el medio hermano de Jesús. Ellos eran los que estaban ahí. Muchos apóstoles estaban ahí. Pero la iglesia que se había fundado en Antioquía era la iglesia gentil, vendría a ser. La iglesia de Jerusalén era más de judíos, y la iglesia de Antioquía era una iglesia de gente que no era judía, mayormente. Entonces estos hermanos salen de la iglesia de Jerusalén y van hasta la iglesia de Antioquía y empiezan a enseñar algo que nadie los mandó a enseñar. Empezaron a enseñarle, pero fíjate algo: ellos fueron a la iglesia de Antioquía y no dijeron a los líderes de la iglesia, en este caso Bernabé, Pablo, que estaban ahí, otros que estaban ahí, ancianos que estaban en la iglesia. Ellos no fueron a la iglesia y le explicaron lo que ellos creían del evangelio, sino que ellos iban a los hermanos. Guarda con esto. Amén. Iban a los hermanos y les enseñaban cosas que no debían. Pero preste atención, porque esto es importante. Ellos subieron y enseñaban a los hermanos, no enseñaban en la iglesia. Por eso es importante lo que se enseña ¿dónde? Lo que se enseña fuera de la iglesia. Ojo, ¿está acá conmigo? Si va un hermano a tu casa y te enseña algo, la pregunta es: ¿lo aprendió de la iglesia? ¿La iglesia lo mandó a enseñar eso? ¿Me está entendiendo? Porque ellos no enseñaban en la iglesia, ellos enseñaban en las casas de los hermanos. Se iban a la casa de los hermanos y les enseñaban a los convertidos, que eran gentiles, que no eran judíos, y les decían que si ellos querían ser salvos, se tenían que circuncidar. Le estaban poniendo a ellos una carga sobre la salvación. Es como que alguien vaya a tu casa y te diga: mira, si tú quieres ser bendecido, tienes que hacer esto. Si tú quieres de repente que tus cosas cambien, tú me tienes que seguir. Si de repente, yo he escuchado muchas veces por ahí: si tú quieres crecer, tienes que salirte de esa iglesia. Si tú quieres crecer, tienes que seguirme a mí, o tienes que hacer esto, tienes que ir a aquello. Ahora la pregunta, digo, ¿eso se enseña acá? No, porque sabemos que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ciérrame la puerta, por favor. ¿Qué dice todas? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Pablo plantó, Apolo regó, y el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Dios lo da el crecimiento, no lo damos nosotros, lo da Dios. Amén. Entonces, si alguien viene y te dice: no, tú te tienes que ir para crecer, no, si Dios me hace crecer.
El tema es cuando yo no estoy buscando que Dios me haga crecer, sino que quiero crecer yo. Entonces estos hermanos enseñaban una enseñanza errónea y no es tan, porque si Dios lo dejó ahí, no es algo de decir, bueno, es lo mismo si te circuncidas o no te circuncidas, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque eso, ¿sabe lo que va haciendo? Va torciendo el evangelio. Y lo tuerce a tal punto que después se convierte, ¿sabe qué? En una herejía. En una secta. ¿Sabe cuántas sectas hay que se llaman cristianas? ¿Sabe cuántas sectas hay que predican supuestamente el evangelio? Los testigos de Jehová tienen más de, no sé, más de 2 millones de convertidos en el mundo. Pero ellos no creen que la salvación es Jesús. Herejía. Los mormones hablan de Jesús, pero lo más importante para ellos no es la Biblia, es su Biblia, la Biblia de su profeta, Moroni, John Smith. ¿Se entiende? Ay, pastor, pero todas las religiones son iguales, todas van al cielo. Sí, todos vamos a ir al cielo. Lo que pasa es que algunos van a entrar y otros no. Hasta el que no tiene a Dios y no cree en nada, el ateo también va a ir al cielo. Porque la Biblia dice que cuando todos morimos, compareceremos y estaremos delante del tribunal de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Amén. Entonces cuando alguien te dice, bueno, pero todos vamos a ir al cielo. Sí, todos vamos a ir al cielo. Quizás por un segundo, pero después del cielo serás enviado al infierno. ¿Se entiende? Todos estaremos delante de Dios. El tema es cuánto tiempo. Si yo no hago lo que la palabra de Dios me dice que haga, yo estoy en problemas. Yo no puedo vivir mi vida en base a lo que la gente me está enseñando, sino en base a lo que se explica y se enseña en la Biblia. Por eso es hoy un tiempo muy difícil que en las iglesias se predique bien la palabra de Dios. No más o menos, bien. No tiene que haber error, bien. Y esto tiene que ser consultado por gente especializada, gente erudita, estudiosos de la Biblia. Tenemos que analizar, tenemos que estudiar, como dice en Hechos 17, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban, escudriñaban las Escrituras. Amén, iglesia. Ahora fíjate algo. Dice que estos hermanos enseñaban a la iglesia, enseñaban a la gente de la iglesia, pero esta gente no los había enviado a nadie. No es que venían en nombre de la iglesia de Jerusalén. No venían en nombre de la iglesia de Jerusalén. Ellos enseñaban cosas que estaban fuera de contexto. Ellos enseñaban cosas que ellos creían que era correcto. Ese es el problema del hombre. El hombre cree que lo que está haciendo está bien. ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien o no? Si mi vida está emparejada, anclada a la palabra de Dios. Mi vida. Si mi autoridad es la Biblia, no sacando las cosas de contexto. Ahora fíjate algo, yo quería mostrarles algo. Dice en el versículo 5, capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Lo lee eso? ¿Lo leyó ahí? Bien. Fíjate lo que está diciendo el versículo. Si usted lee el versículo solo y dice, y algunos de la secta de los fariseos habían creído, se convirtieron. Y desde que se convirtieron, mandaron a decir que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Usted lee eso y dice, esto hay que hacer esto. Porque usted lee un versículo bíblico. Usted no se puede basar por un versículo bíblico. Usted tiene que estudiar
Toda la Biblia. No un versículo bíblico. Imagínate si viene alguien y te dice, pero mira, acá dice esto, que hay que obedecer la ley de Moisés, ¿ves? Y si uno no obedece la ley de Moisés, no va a entrar en el reino de Dios. Y eso es una mentira. Porque si uno lee todo el capítulo, dice así. Dice que estos que habían ido enseñaban a obedecer el rito de Moisés, porque si no, no podrían ser salvos. Versículo 2. Mas Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda. ¿Cómo era la contienda? ¿Cómo era? Una pequeña. En el original dice que fue acalorada, para que usted se dé una idea. Vieron que a veces hay gente que me dice, pastor, usted predica y a veces usted está denunciando del altar, usted está enojado. ¿Cómo no está enojado? Enfurecido estoy. Porque cuando se atentan las verdades del evangelio, eso no es un juego, mi hermano. Cuando hay alguien que es confundido y sacado de la iglesia por una mentira, ¿usted cree que no hay que defender eso? ¿Usted cree que no hay que defender la verdad de la palabra de Dios? Decía Juan Calvino, si un perro ve que atacan a su dueño, ¿qué hace? Lo defiende, ladra o no ladra. Te quiere morder. Si uno ve que está siendo atacada la verdad del evangelio, la palabra de Dios, y no hace nada, es un cobarde. Ay, pastor, pero lo que pasa es que si digo algo me voy a pelear con la gente. ¿Y qué? Y si le digo algo al hermano se va a enojar. ¿Y qué? ¿Y qué que se enoje? ¿Cuál es el problema que se enoje? No, lo que pasa es que hay que buscar la paz. No. En las verdades doctrinales de la Biblia, no, mi hermano. No se puede. Entonces dice que tuvieron una discusión acalorada, no pequeña, con ellos. Y se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Mira que no fue algo tan simple, porque ya la contaminación se había dispersado. Entonces la iglesia de Antioquía tomó la decisión de decir, bueno, si ustedes vienen de Jerusalén y ustedes están enseñando esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ir a la fuente, ¿o no? Cuando alguien va a tu casa y te dice, no, yo soy el hermano de Roca Eterna, ¿usted qué le tiene que decir? Vamos a la fuente. Llamo al pastor. Pastor, ¿usted lo mandó a este charlatán que dice que ustedes están juntando ofrenda para la iglesia? No. ¿Cuántos de los que están acá el viernes estuvieron y les dijimos el viernes? Le voy a decir ahora públicamente. Lo dijimos el viernes. Todo aquel, queremos comprar sillas para el evento, y todo aquel que quiera sembrar y pueda y esté en la condición económica de poder sembrar una silla, 2 sillas, lo que usted quiera, lo puede hacer. ¿Cuántos escucharon eso el viernes? ¿Amén? Bueno, se anda diciendo por ahí que yo ando por las casas pidiendo 1,000 pesos a cada hermano para comprar silla. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? Quizás hay gente que sale de la iglesia y va a la casa de un hermano y me dice, y va y dice, el pastor está juntando 1,000 pesos para comprar silla. Usted tiene que sembrar, hermana. Yo no lo mandé. Yo nunca pedí 1,000 pesos acá a alguien. No, jamás. Amén. Pero se da cuenta que eso es lo que se divulga, que eso es lo que hay que cortar la lengua de los divulgadores. Hay que callarlos con la verdad del evangelio. Hay que decir, no, esto no está bien. Esto no se puede hacer porque se ensucia la verdad del evangelio, mi hermano. Y si uno ama a Dios, ama a la novia de Dios, ama a la novia de Cristo, que es la iglesia. No puede haber gente que ame a Jesús y no ame a la iglesia, porque eso es mentira.
Y aquel que se levanta contra la iglesia se está levantando contra la novia de Jesús. Es terrible esto. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que había que ir a Jerusalén, a la fuente. Si ustedes vienen de allá, bueno, vamos a ir allá a ver si lo que ustedes están enseñando es cierto. Entonces tomaron a algunos hermanos, tomaron a Pablo y a Bernabé y los enviaron a Jerusalén a resolver este asunto. ¿Dónde se resuelve este asunto? En la iglesia. ¿Dónde se resuelve este asunto? Con los pastores. ¿Dónde se resuelve esto? En la oficina. Vamos a charlar. Vamos a ver si lo que vos estás diciendo está respaldado por la iglesia, por la palabra de Dios. Si el pastor está avalando eso. El otro día escuchaba por ahí, no, la gente que se fue de la iglesia no se fue porque yo le dije que se fueran. Me están siguiendo, dicen. ¿Usted cree que los están siguiendo o usted cree que les dijeron cosas que no debían decirle? Eso es manipulación, mi hermano. No, yo les dije la verdad. ¿Quién te mandó? Si Cristo es la verdad. Amén. No, le sacamos la venda a los hermanos. No, deja que Dios le saque las vendas. Tú no tienes que sacarle la venda a nadie. Por eso, para esto fue algo realmente serio. Y Pablo no lo dejó pasar y dijo, vamos a ir a la iglesia de Jerusalén y vamos a averiguar por qué estos hermanos están sembrando división. Estos hermanos estaban ahí sembrando división. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que el diablo quiere es sembrar división. ¿Dentro de la iglesia? Claro que sí. ¿Para qué? Porque dice la palabra, si una casa está dividida, no tiene fuerza. Si un país está dividido, no tiene fuerza. Si una iglesia está dividida, no tiene fuerza. ¿Pierde qué? Pierde la fuerza, el impacto que nosotros tenemos sobre el barrio. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Es eso. Que estemos preocupados en las discusiones de algún hermano que está dividiendo la iglesia y no ocuparnos en las almas que se están perdiendo afuera. De estar orando por el hermano que está generando división y no orar por aquellos para que conozcan a Jesús. Mira lo que dice en Tito. El apóstol Pablo le escribe una carta a Tito, capítulo 3, versículo 10. Mira lo que le dice. Me gusta la carta de Tito, un día la vamos a estudiar exhaustivamente, sistemáticamente, una carta fabulosa, con mucho contenido doctrinal. Y le dice Pablo a Tito, me gusta lo que le dice a Pablo a Tito. Primero quiero leer el versículo, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice. Escucha lo que dice. En el 2, ¿lo tienes ahí? ¿Se apagó todo o no? ¿No? Tito 2, 15. Y dice esto, dice así. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. ¿Qué le mandó a hacer el apóstol Pablo a Tito? A que predique ¿con qué? Con autoridad. Amén. Que reprenda y que haga, exhorte. Ay, pastor, usted es muy exhortador. No, hermano, estamos haciendo lo que dice la Biblia. Mire lo que dice, y después le dice en Tito 3:10, y dice, reprende, exhorta a la iglesia, y dice, y el hombre que cause ¿qué? Divisiones, después de una u otra amonestación, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Sabe lo que es desecharlo? ¿Qué es eso? Echarlo. Por ahí me dijeron, y se dice por ahí, ay pastor, usted lo echó al hermano y no lo dejan entrar más a la iglesia. ¿Está bien o está mal eso? ¿Está bien no dejar entrar a un hermano a la iglesia? Sí, si causó división más de 2 veces, ¿qué dice la palabra? Échalo.
ay, pastor, lo tenemos que seguir recibiendo. No, porque ese hermano no quiere cambiar, él lo que quiere es destruir. Amén. ¿Me está entendiendo? Eso dice la palabra, aquel que cause división. ¿Para qué? Para que la gente sepa, hermano, que la iglesia hay que cuidarla. Tú vas a cualquier iglesia, no importa si causaste división o no, te van a dejar entrar igual. Porque a veces a la gente no le importa la doctrina de la palabra, le importa tener gente en la iglesia. Y eso no es lo que importa. Acá no importa cuánta gente haya, acá importa cuánta gente entienda la verdad del evangelio. Eso es lo que importa, no la gente. No, tenemos un número, no importa el número. Importa la verdad que se predique, cuidar la iglesia como corresponde. Amén. Si hay un hermano que está sembrando división en el cuerpo de Cristo contra el liderazgo de la iglesia, dice el pastor Miguel Núñez, y está debilitando la unidad del cuerpo, deséchalo. Deséchalo. Cuando alguien te vaya a hablar de división, cuando alguien te vaya a hablar mal de tu pastor, mal de tu iglesia, ¿qué tienes que hacer? Echarlo. No tienes que ni siquiera prestarle el oído. Amén. Porque eso dice la palabra de Dios. Por eso Pablo y Bernabé reaccionaron acalorados frente a esto. ¿Por qué? Porque se está dañando la imagen de la iglesia, mi hermano. Dañando la imagen de la iglesia. Esto daña al cuerpo de Cristo. Pero hay gente que cree que está haciendo bien y que le está haciendo un favor a Dios. ¡Qué estupidez! No, yo estoy ayudando a Dios. ¿De qué manera? ¿Debilitando la imagen de Cristo? No, pastor, yo no estoy debilitando la imagen de Cristo. Yo estoy destruyéndolo a usted. Pero yo soy el enviado de Dios. Amén. ¿Está acá conmigo? ¿Cómo la gente actúa y obra de una manera equivocada? Amén. Pablo no se quedó de brazos cruzados, sino que se levantó y defendió el evangelio y le dijo: bueno, vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Vamos a ver al apóstol padre, a Pedro. Vamos a ver al medio hermano de Jesús, a Santiago. Vamos a verlos a ellos. Vamos a juntarnos con otros apóstoles. Ahora, de acá de la iglesia se fueron 10 personas. Y en la iglesia hay 80 personas que le están diciendo que están equivocados. Su pastor le está diciendo que están equivocados. ¿Quién tiene la razón? ¿Los 10 o los 80? Los 80. En la multitud del consejo está la sabiduría. 80 te están diciendo: te estás equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando. Y la gente dice: no. ¿No entra en razón? Violenta los principios bíblicos. No los puede, su razonamiento no le deja entender. Mira, yo me quiero ir de la iglesia. Ve a hablar con Dios. Ve a hablar con la Biblia. Ve y busca dónde te dicen la palabra, de dónde tú te aferras. Ayer escuchaba una prédica y se la compartía a muchos hermanos sobre el rencor. Y que muchas veces, si uno puede escribir en papel por qué está rencoroso con alguien, ni siquiera sabe qué escribir. No sabe. ¿Por qué estás enojado con fulano? No sé, simplemente estoy enojado. Así somos. Entonces fíjate cómo muchas veces la gente quiere violentar la palabra de Dios. Habla con tus hermanos: che, ¿ustedes qué opinan? ¿Que si yo me voy está bien? No está mal. El otro: no, está mal. No, está bien, voy a ir igual. ¿Por qué? Porque yo quiero. Entonces tú no quieres el consejo de la gente. Tú no quieres el consejo de tus hermanos. Cuando de repente agarras yo recuerdo en una ocasión, un hermano aquí en la iglesia
se quería meter en pareja con una hermana casada. Casada. La Biblia dice que está prohibido. El pastor le dijo que está mal. Los hermanos le dijeron que estaba mal. ¿Sabe lo que hizo? Fue y lo hizo igual. ¿Saben qué terminó hoy todo eso? El muchacho tuvo 2 hijos, se separó, quedó solo con los chicos. Esa mujer se fue con otro también, y así tiene como 5 matrimonios. Necio. Gente que no quiere escuchar. Ay, Dios, no me dijiste. No te dije. Te hablé a través de la Biblia, te hablé a través del pastor, te hablé a través de las circunstancias, te hablé a través de muchos hermanos, pero no quisiste escuchar. No quieres escuchar. Lo que tú quieres hacer es lo que a ti te parece. Estás ciego. Ciego tu entendimiento. Amén. Por eso es importante. Y ellos fueron a Jerusalén y dijeron: bueno, vamos a resolver esto allá. Vamos a ver lo que dicen los ancianos, la iglesia madre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y mire lo que ocurre. Versículo 3. Y ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, de Asiria, los envía, y pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Wow. Pablo no perdía tiempo. Si Pablo no predicaba, inspiraba. Si él no estaba ganando gente,